Así es, tenemos por acá a Mario César Enríquez. Bienvenido, doctor del Hospital Cima. Por acá, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Lo hicimos madrugar. No, pues, No, hombre, tempranito, sí, debe ser. tempranito. Sí. Es especialista en medicina interna y nefrología del Hospital Cima. ¿Qué es la nefrología, doctor? Bueno, la nefrología es una rama de la medicina interna. Es una subespecialidad que se encarga del estudio y del tratamiento de las enfermedades del riñón. No solamente el estudio, sino también la función normal de los riñones, ¿verdad? La medicina interna, pues es una rama troncal dentro de las especialidades médicas, donde se encarga de tratar las enfermedades por medio de medicamentos, por medio del estudio. No es una rama quirúrgica. Trata de las enfermedades complejas de los diferentes órganos como el riñón, el corazón, el hígado, la sangre, la hematología, por ejemplo. Y una de esas ramas pues viene siendo la nefrología. La nefrología, como ya hemos dicho, trata no solamente las enfermedades, sino que también la función y mantener esa buena función de los riñones. Doctor, ¿qué es la enfermedad y la insuficiencia renal crónica? Bueno, es una pregunta muy buena eso porque la insuficiencia renal es cuando ya se pierde más del 30% de la función renal. Antes se llamaba insuficiencia renal crónica a pues todas las fases de la afección renal. Ahorita hablamos de enfermedad renal crónica a cualquier alteración que exista en el riñón, ya sea por ejemplo quistes, aunque tenga una función renal de 100, 120 mililitros por minuto, por ejemplo. Tiene una función renal normal, pero está alterada ya la arquitectura. Esa alteración de la arquitectura renal, por ejemplo, en la enfermedad renal multiquística, en el paciente diabético que tiene, por ejemplo, excreción de proteínas altas en la orina, el paciente hipertenso, por ejemplo, que ya está tirando microalbúmina, que es un daño ya vascular, esa es una enfermedad renal crónica. Cuando ya baja a menos de 60 mililitros, 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal, ya se llama insuficiencia renal crónica. Y es lo que queremos evitar, que lleguen los pacientes diabéticos, hipertensos o con cualquier otra enfermedad que predisponga a una insuficiencia renal, que no lleguen a la enfermedad renal crónica inicial. Ya con la enfermedad renal crónica inicial, que es cualquier alteración en la arquitectura o en la función renal, ya es un factor de riesgo. Y naturalmente, teniendo un factor de riesgo, hay que cuidar, tomar medidas preventivas para que no avance esa enfermedad. ¿Cuáles serían las principales causas, por ejemplo, de la insuficiencia renal? Bueno, en el mundo y en nuestro medio lo más frecuente viene siendo la diabetes. Conforme va avanzando el tiempo, la edad, también el diagnóstico de la diabetes, antes no se diagnosticaba y hasta que ya pasaba mucho tiempo y había ya complicaciones. Actualmente la primera causa de enfermedad renal crónica, hablando de enfermedad, y también de insuficiencia renal y también de tratamientos como diálisis, hemodiálisis, viene siendo la diabetes. La segunda es la hipertensión arterial. Y la tercera viene siendo las enfermedades propias del riñón que afectan, supongamos, un proceso inmunológico que afecta al riñón en sí, sin afectar otros órganos, como viene siendo la glomerulonefritis. Y la cuarta viene siendo la enfermedad renal multiquística. Hincapié hay que hacer principalmente en la diabetes, en la hipertensión, porque tenemos una incidencia y una prevalencia muy grande de estas enfermedades en nuestro medio y se pueden tomar medidas preventivas para poder pues evitar el progreso de la enfermedad renal crónica, para que no lleguen a insuficiencia renal crónica, o si llegan, que lleguen ya muy tardío o que no entren a procesos de tratamiento sustitutivo. ¿Hay algunas medidas y cuidados para prevenir el daño a los riñones? Sí, en realidad todas las personas debemos de tomar medidas para esto generales, como por ejemplo una actitud hacia una buena alimentación, una alimentación sana, Tomar agua.
tomar agua suficiente, más aquí en los climas estos tan cálidos que tenemos en Hermosillo. El ejercicio también. Y la otra es pues no consumir, no automedicarse, no tomar medicamentos que dañen al riñón. Tenemos, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos. El abuso de esos medicamentos nos pueden dañar en sí el riñón, por los propios medicamentos, y mucho más cuando tienen una enfermedad previa. En ocasiones el paciente no tiene conocimiento de que tenga, a la redundancia, ¿no?, una enfermedad renal, porque nunca se ha hecho exámenes de laboratorio. Entonces, si tenemos nosotros familiares con diabetes, con hipertensión, con enfermedad renal crónica, y llegamos a una edad 30, 35 años en adelante, pues es necesario checarse una química sanguínea y un general de orina. Entonces, lo primero sería, pues, ya tomando después de las medidas generales que dijimos, es hacer una química sanguínea y un general de orina. Con eso ya el médico puede sacar la función renal por medio de unas fórmulas y revisar el general de orina si está tirando o no proteínas, que llamamos microalbuminuria, y en ese momento se pueden tomar medidas adecuadas para poder prevenir ese daño y esa progresión hacia insuficiencia renal. Algo muy importante aquí también viene siendo también el hábito de fumar. El tabaquismo nos afecta a todos los órganos porque pues, afecta a las arterias, la arteriosclerosis en sí, afecta al corazón. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte de los pacientes con enfermedad renal crónica, incluso sin llegar a los tratamientos de diálisis, ¿verdad? Antes de que lleguen, es la primera causa de muerte de estos pacientes. Importante es evitar el tabaquismo y no decir, oye, ¿cuántos cigarros tengo que fumarme? No, la idea es que no fumen nada, absolutamente. Entonces, es un factor de riesgo mayor para enfermedad renal crónica, insuficiencia renal y también de riesgo cardiovascular. Doctor, ¿cuáles son los tratamientos para la insuficiencia renal avanzada? Bueno, ya cuando se llega a una función renal del menos de 15 mililitros por minuto en pacientes diabéticos, hablando en forma general, menos de 15%, supongamos, ¿no? Lo normal viene siendo de 90 a 120 mililitros por minuto. Tomaremos una media de 90. Después de los 40 años se viene perdiendo en forma, sin tener enfermedades, en forma natural, se va perdiendo el 1% anual de la función renal después de los 40 años. A eso, pues, si tiene enfermedades como las que dijimos ahorita, pues naturalmente va a ser mayor el deterioro de la función renal. Cuando llegan a menos de 15 mililitros o menos de 10 en ciertos pacientes con ciertas enfermedades, se tiene que hacer un tratamiento de sustitución renal. En pacientes candidatos a trasplante renal, este procedimiento es la elección, incluso antes de que lleguen a tratamientos de diálisis peritoneal o hemodiálisis. Para que el paciente esté en buenas condiciones, que se sienta bien, sacar toxinas, sacar líquidos, sacar agua que tienen en exceso estos pacientes, las toxinas urémicas que decimos. Existe el tratamiento de diálisis peritoneal y de hemodiálisis. El diálisis peritoneal se lleva en su casa por medio de un catéter que se pone en la cavidad peritoneal, ¿verdad? En la cavidad abdominal. Es a diario, 4 sesiones o a veces en la noche. Y la otra es la hemodiálisis. La hemodiálisis se conecta el paciente a una fístula en el brazo o un catéter en el cuello o en los miembros inferiores, dependiendo cómo sea el caso, y se somete a una extracción de líquidos, de toxinas por medio de filtros y a través de una máquina. Esa sangre va pasando por la máquina, por unas bombitas, va dando vueltas y se regresa al paciente. Son de 2 a 3 veces por semana, pues de 3 a 4 horas por cada sesión. Es un puente esto para llegar al tratamiento
el mejor que existe para esto, que viene siendo el trasplante renal. Doctor, ¿dónde podemos encontrarlo? Yo consulto en la Torre Médica Cima, en el primer piso. Ahí estamos en ese hospital y en el Torre Médica Cima, primer piso, módulo C. Ahí estamos. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su plática, como siempre. Muy bien, rápido, pero lo más preciso y Pues, naturalmente cuidarse. Una vida sana, dieta, ejercicio, no fumar y el chequeo anual con exámenes tan sencillos como una muestra de sangre y examen general de orina y acudir con su médico, ¿de acuerdo? Gracias, buenos días. Doctor. Gracias a ustedes.